Cuando se lo entregó, dice la escritura que había un campo donde había sembradío y había una sepultura que no habían enterrado a nadie. Y dice que llevaron el cuerpo y lo pusieron en esa tumba. Y cuando esta palabra habla de la resurrección de Jesús. Amén. Este hombre era rico, hermano. Vamos a seguir leyendo en el 39. Dice: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayéndole un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Era mucho, hermano. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en lugar donde había sido crucificado había un huerto. Dice, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús en ese sepulcro. Era un lugar virgen, ahí no habían sepultado a nadie, hermano. Amén. Jesús fue el primero que metieron ahí. No es una tumba como acá, lo sepultan hacen un hoyo y lo tapan, ¿verdad? Le ponen hasta cemento arriba. Allá es una cueva. Nomás había un hoyo y pusieron una piedra que tapara. Y al Señor, este hombre, José de Arimatea, que era un discípulo del ejército de Jesús, pidió el cuerpo del Señor cuando lo bajaron de la cruz y lo metieron en esa cueva, en esa tumba. Este Nicodemo, que también fue con él, era también uno de los judíos que servían también, era un maestro de Israel, uno que enseñaba las escrituras en aquel tiempo. Y este también, un hombre que le tenía temor, miedo a los judíos, porque si crucificaron al Hijo de Dios, ¿qué cree que le esperaba a otra persona? Que se opusiera a sus leyes de ellos. Era ir en contra de lo que ellos enseñaban. Vamos a leerlo un poquito, está en Juan 3. No se pierdan de ahí. Juan capítulo 3. Este de Nicodemo era un maestro de Israel. Y él vino también a escondidas, vino de noche, por miedo de los otros judíos. ¿Ya están ahí? Dice, José de Arimatea y Nicodemo fueron los que sepultaron a Jesús. Dice en el capítulo 3, versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era cualquier persona.
Era un principal, hermano. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro. Dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Una cosa es reconocer que Jesús es Dios y otra cosa es obedecerle, hermano. La bendición está en la obediencia, no en el creer. Usted puede creer en Dios todo lo que usted quiera, pero no va a pasar nada. Pasan cosas cuando usted le obedece a Dios. Cuando usted abre su corazón y lo invita. En esa cruz que Él murió, Él pagó por todos nuestros errores, por todos nuestros pecados. Pero si usted no lo invita a su corazón, sigue siendo un hombre perdido, porque así dice la palabra. Un hombre sin Dios no puede hacer nada. Dice que el hombre sin Dios es como una hoja, hermano, que cae del árbol y se va donde el viento la lleva. Así Nicodemo, él era maestro de Israel. Vamos a leer en el versículo 3. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí el hermano Gilberto ya van dos veces que hace una invitación por si alguien no se ha bautizado, que si quiere bautizarse. Este es uno de los versículos que nos enseñan que una persona, aunque haya aceptado a Cristo en su corazón, si no es obediente a sepultarse en el agua y renacer, dice que no puede entrar al reino de los cielos. Eso es algo que el hermano ya ha hecho la invitación 2 veces. Y este hombre Nicodemo vino a Jesús de noche para preguntarle. Y le hace esta pregunta: ¿acaso un hombre viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer? No se trataba de eso. Se trataba de que naciera de nuevo del Espíritu. Creer en lo que no se ve. Porque creer en lo que ves es terrenal, hermano. Pero creer en lo que no se ve, eso es espiritual. Y el ser bautizado es como creer en Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Amén. Porque es algo que usted no ha visto. Es algo que usted puede pensar: ¿y qué gano yo con que me acuesten en el agua y me vuelvan a sacar? Eso es tener fe de que está haciendo algo que la Biblia dice que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Que te sepulten en el agua y que te vuelvan a sacar. ¿Se imagina cuántas veces en nuestra vida vamos al río o a una piscina
y nos metemos, nos sumergimos y salimos otra vez. Pero ese no es un bautismo. La palabra de Dios es la que causa efecto cuando una persona se sumerge en el agua. La oración de la persona que lo sumerge es la que Dios escucha cuando una persona se sumerge en el agua. Porque era en el nombre del Padre. Exactamente. Se pronuncia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se acuesta. Esa palabra es la que Dios escucha y es la que lo hace libre, hermano. De que usted ya aceptó. En las ocasiones que hemos tenido bautizos, me ha tocado ver en algunas veces que la gente prefiere salirse e irse corriendo, hermano, que someterse y sumergirse en el agua. Al hermano Michael lo fueron a alcanzar por allá lejos y lo regresaron, porque es algo que se opone ante la carne, o es algo que el diablo ya sabe que si usted se bautiza ya lo perdió completamente. Aleluya. Amén. Eso es algo tan hermoso, hermano. La obediencia, obedecer a Dios. Y eso es algo espiritual. Creer en lo que no se ve. Eso es fe. Dijo el Señor Jesús: si tuvieras fe como un granito de mostaza, pequeñito, podrías hacer muchas cosas, hermano. Basta con que tenga un poquito de fe para entrar al cielo. Vamos a leer en el versículo 5. Dice: respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Naciendo del agua, usted nació del Espíritu, hermano. Aleluya. Porque creyó en lo que no se ve. Amén. Y luego le dice en el 7: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y le da como un ejemplo. Dice: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Amén. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué estaban enseñando? Estaban siguiendo fariseos. Una persona que se para acá y enseña lo que él quiere, hermano, es un fariseo, porque no están enseñando la palabra de Dios. Entonces Jesús mismo le dijo a sus discípulos: cuando vayan al templo, vayan y hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no lo hacen. Una persona puede venir aquí y abrir la Biblia y hablarles lo que la Biblia dice, pero ¿qué si del predicador que está acá cuando sale anda haciendo lo que no estaba escrito aquí? Qué gran condenación, hermano. En eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros, de vivir la vida como está escrita, porque si no, ahí se hace fariseo.
Decir que hagan una cosa y hacer lo contrario, eso no le agrada a Dios. Podemos decir muchas cosas que están escritas. Que lo haga sin querer es una cosa, pero que lo haga sabiendo que es pecado, eso ya es jugar con el pecado. Jesús le dijo: tú eres maestro de Israel y no lo sabes. Dice el 11: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que estaba en el cielo. Y como Moisés levantó en la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le puso un ejemplo que sucedió en el Antiguo Testamento. Cuando los hombres se rebelaron contra Moisés, Dios les mandó un castigo. Les mandó muchas serpientes que los mordieran. Y dice que mató por causa de las serpientes venenosas. Dice que murió mucha gente. Y cuando vieron que las serpientes estaban matando mucha gente, se arrepintieron y fueron donde Moisés y les dijo: ora al Señor para que quite estas serpientes. Muchas veces nosotros, hasta que no nos pasa algo, hermano, venimos arrepentidos. Hasta que no vemos que nuestra situación, en nuestra familia, en nuestra casa, con nuestros hijos, están pasando cosas que se salen del control de uno, entonces es que viene uno arrepentido al Señor a pedirle perdón. Muchas veces Dios permite que pasen cosas terribles en tu familia, en tus hijos, con tu esposo, con tu esposa. ¿Para qué? Para que un día vengas a Él arrepentido a pedirle perdón. Él ya hizo su parte. Él bajó del cielo, pagó una culpa que Él no tenía, por amor a nosotros, por amor a que un día estemos con Él en el cielo. Ya no tenemos que pagar un precio, hermano. Ya no tenemos que hacer ningún sacrificio. Él lo hizo todo. Lo único que requiere de nosotros es obediencia. Yo admiro mucho las personas que se someten a un sacrificio ante una piedra, ante un palo, ante una imagen. Yo recuerdo en México las viacrucis, ¿se acuerdan? Cuando van caminando personas entre el terregal, entre las piedras, hincadas por 2 millas, 2 kilómetros. Ya no tienen que hacer eso. Cristo ya pagó el precio.
Él ya pagó su sufrimiento y todo lo que él pasó. Pero él le dijo a Nicodemo, es necesario que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que así el Hijo del Hombre sea levantado. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés levantó la serpiente, él oró al Padre y le dijo, hazte una serpiente de bronce y enrédala en una estaca. Y Moisés, obediente, hizo una serpiente de bronce y la enredó en un palo. Y dice, cuando miren la serpiente, van a vivir. Una serpiente enredada en un palo, que ahora es el símbolo que está en las ambulancias. Sí, No sé si lo han notado. el de los médicos. ¿Qué pasa cuando hay un accidente en la carretera? Llega esa ambulancia con ese símbolo, te auxilian y puede que vivas, si no estás muy grave. Muchas veces en un golpe, ahí murió la persona. Pero si llegas y estás vivo, llegó esa serpiente en un bronce, en un palo de una serpiente de bronce, en un palo, los paramédicos te auxilian y vas a vivir. Fue lo que, ese es el logo que hay en las ambulancias. Dijo el Señor, es necesario que así como Moisés levantó la serpiente de bronce, así el Hijo del Hombre también sea levantado. Y todo aquel que mire al Señor, lo que Él hizo en la cruz, vivirá para siempre. Amén. No nomás en la tierra, hermano, para siempre. Una vida eterna. Aleluya. Amén. Eso es lo que el Señor nos ofrece. Pero muchas veces dejamos a un lado el sacrificio que el Señor hizo por unos cuantos años de vida aquí en la tierra. No sirve de nada, hermano. Dice la palabra de Dios que los años de nosotros 70. son como una flor. Usted ha visto las rosas cuando está el botoncito. Se abre y se cierra. ¿Cuántas rosas puede ver en su vida usted que se abren y se cierran? Un montón. Así Dios mira nuestras vidas. Dice, mira, qué poquito viven y lo desperdician en cosas que no sirven. Cuando pueden obtener la vida eterna, una vida plena, hermano, una vida eterna. Vamos a regresar al libro de Juan. A veces quisiera uno compartirles más, pero el tiempo se agota. ¿Qué dice? Vamos a leer el versículo 40. ¿Ya están ahí? Dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Vamos a leer en el capítulo 20, versículo 1. Dice, el primer día de la semana es hoy, domingo, no es el lunes. Muchas veces yo antes pensaba que el primer día era el lunes, pero el primer día de la semana, el séptimo día es el sábado, hermano. El primer día es el domingo.
a mí me enseñaron mal, ¿verdad? Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en otro lugar aparte. Voy a hacer una pausa aquí poquito. ¿Sabe que lo único que en la vida existe de cómo era la figura de Jesús es ese sudario del que habla aquí? Un trapo que le pusieron encima en la cara a Jesús cuando lo sepultaron, cuando lo metieron a la tumba. Y esa garra, ese trapo, lo tienen en el Vaticano, muchos años después. Y como lo ungieron con aceites, se marcó lo que viene siendo el rostro de Jesús. Y de esa imagen supuestamente sacaron cómo Jesús se miraba. Por eso la palabra de Dios nos advierte en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 6. Dice: no te hagas imagen, ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo. Ahora yo les pregunto, si del autor de la vida solamente está una garra, un trapo, ¿de dónde sacaron las caras de Pedro, de Simón, de Juan, los que están en la Santa Cena? ¿Se las inventaron? Son inventadas, son ideas del diablo, hermano, para hacerle creer a la gente. Si del Hijo de Dios, que fue el que murió por nosotros, solamente existe una garra, ¿qué de los otros? ¿Quién sabe quién es la cara del monito que ponen ahí de piedra, de estaco, de palo? ¿Cómo el diablo se las ha ingeniado para engañar a la gente? Por eso el Señor, cuando les habló al pueblo, le dijo: hey, yo te hablé de la columna de fuego, pero ninguna figura vistes. Aleluya, sí. Para que no te hagas ninguna imagen. Ah, pero el diablo vino astuto, hermano. Dijo: les voy a hacer estas imágenes aquí para entretenerlos, para que adoren otras cosas que no es Dios. ¿A fin de qué? Engañarlos. De que las almas se pierdan. Que el Señor los reprenda. Amén. Gracias a Dios que hemos entendido nosotros. Gracias a Dios que estás escuchando estas palabras. Por si todavía queda alguna duda. No es lo que te contaron. Lee la Biblia para que sepas cuál es la verdad. Amén. Dice: con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, en el 8. Dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. A veces hasta no ver o no creer, hermano. Versículo 9. Dice: porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos
a los suyos. Muchas veces, hermano, es necesario que sucedan las cosas para poder creer. Por ejemplo, para ellos era necesario que miraran que a Jesús lo metieron en una tumba y que a los 3 días fueron a ver y no estaba Jesús ahí. Pero aún así, la gente no creyó, hermano. Después de que Jesús resucitó de los muertos, se encontró con María Magdalena. Y ella lo vio. Y se alegró tanto que quiso ir a abrazarlo. Pero todavía no había subido al Padre. Y le dice: no me toques, espérate poquito. No he subido al Padre, a mi Padre y a tu Padre, le dice. Dice: ve y dile a mis hermanos que voy al Padre y regreso para hablar con ellos, para que me miren que vivo. Amén. Aleluya. Esto es hermoso, hermano. Santo. Va y sube al Padre y regresa. Aleluya. Y todavía anduvo 40 días aquí en la tierra. Sí. Pero ya no andaba como nosotros, hermano. ¿Se imaginan que de repente una luz aparezca aquí Santo. Y se transforma. y se transforme él, hermano? Aleluya. Y le digan: yo soy. Ay, santo. Yo soy el que estuve muerto, Uy, uy. pero ahora vivo. Ay, Y si yo vivo, dice, ustedes también vivirán conmigo. santo. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Gloria a Dios por ese Gracias, sacrificio que él gracias, hizo. Señor. Oh, Señor Jesús, te adoramos, Rey, Amén, amén. porque pagaste un precio caro por nosotros. Sí, Señor. Gracias te damos, Señor, porque ese castigo que nosotros merecíamos, tú lo pagaste en esa cruz. Ahora solamente tenemos que obedecerte, Señor. Sí, Señor. Ya no tenemos que golpearnos con un látigo, ni caminar por millas, Señor, entre las piedras, porque tú ya pagaste. Solo lo que quieres de nosotros es obediencia. Obediencia Gracias, Padre. y no sacrificio. Sí, Señor. Así dice tu palabra. Te pedimos perdón una vez más, Señor. Te pedimos perdón, porque sé que tú eres justo para perdonarnos. Dijo uno de tus discípulos que si no metiera su mano en el agujero que te hicieron, no creería. Y tú todavía viniste y le dijiste: aquí está el agujero, mete tu mano.